Ahí está. Buenas. Entonces, regreso Resumen. tantito a este cuadro. Sí, hemos visto que nuestros objetivos pueden ser demostrar diferencia, mostrar relación o predecir una variable que está en la primera fila de la columna. Y dependiendo de la variable que estamos contrastando, en este caso ya dije que nos hemos concentrado en el contraste de dos grupos, es que elegimos la prueba estadística. Entonces, si contrastamos entre dos grupos una variable que es cuantitativa, que tiene distribución normal además, vemos dónde es que se cruzan esos caminos de dos grupos en el contraste de la cuantitativa. Y pueden ser una de estas dos. Ahora, ¿de qué depende el que yo elija una prueba u otra prueba? De que la muestra esté no relacionada o relacionada. ¿Y se acuerdan que ya habíamos tocado estos términos? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre lo relacionado, una muestra relacionada y una muestra no relacionada? La relacionada sería de un mismo grupo en el tiempo, o Ujú. sea, un cambio en el tiempo, y no relacionada serían dos grupos independientes. Ok, entonces en la relacionada yo puedo medir una variable en el estado basal, pensemos en un tiempo cero, y luego en un tiempo de desenlace diferente, ¿cierto? Y solo tengo un grupo. Y en la no relacionada son dos grupos independientes excluyentes el uno del otro. Perfecto. Entonces, así elegimos la prueba estadística. Si mi contraste va a ser también entre dos grupos, pero yo voy a contrastar una variable dicotómica en esos dos grupos, entonces, ¿qué prueba estadística elijo? ¿Dónde se cruzan los caminos? ¿Mandé? ¿Sería chi cuadrada? ¿Sí cuadrada o prueba exacta de Fisher? ¿Le entienden a esta tablita? ¿Les quedó? Sí. Sí, perfecto. Entonces, fíjense, ya dijimos que hasta ahora hemos estado concentrados en el contraste de una variable entre dos grupos. Ese contraste o esa relación puede ser dependiente y nosotros la tenemos que juzgar a partir del contexto que estamos evaluando, o puede ser no dependiente. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que una variable X, que es el hecho de que esté lloviendo, está relacionado o puede condicionar que suceda Y, que es que yo elija que tome un paraguas para salir a la calle con él, ¿sí? O puede haber relaciones o movimiento de dos conductas que no están relacionadas. Por ejemplo, X puede ser que yo haga ejercicio y Y puede ser que yo coma bien. Puede que en ciertas condiciones yo haga ejercicio y coma bien al mismo tiempo o en una misma temporada. Pero puede ser que yo no haga ejercicio porque no me da tiempo, porque lo pongo como algo no prioritario en mi vida, pero como bien, ¿sí? Entonces, a veces esas características van en el mismo sentido. Yo hago esas, tengo esas dos conductas, o puedo tener una y no tener la otra. Entonces, hay un movimiento de esas dos variables, pero no están relacionados. El que yo haga ejercicio no condiciona que yo coma bien o al revés, ¿sí? Entonces, cuando esta relación no es no dependiente, ¿qué pruebas estadísticas de las que vimos en la tablita pasada creen que yo use? O qué objetivo creen que tenga mi investigación, sin pensar en las pruebas estadísticas. ¿Se acuerdan de los objetivos que dijimos que tenía la tabla? Uno era mostrar. Relación. Ah, exacto. Diferencia y otro mostrar. Relación. Relación. ¿Sí? Ven cómo unas pruebas se usan para una clase de relación, sean no relacionada o relacionada. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ahora sí va la primera pregunta, y esta es pregunta del doctor. ¿Cuál es
de chi cuadrada. Ahí están 4 opciones. A, B, C o D. Porque el doctor dijo que se la tienen que tatuar y no sé si les va a dar punto extra si se la tatúan. Exentos con 10, ¿no? O sea, si nos muestran un ¿Sí? tatuaje de la prueba de chi cuadrada, lo que hizo el cambio de la medicina, de la medicina observacional a la medicina científica, es, es exento. Ah, ¿ya ven? Exentos. Muy bien. Entonces, la mayoría concuerda, la tuvo correcta, opción D. Las otras hice que ChatGPT les pusiera errores. Muy bien. Entonces, vamos con la que sigue. Muy bien. Fíjense, ¿cuándo es preferible usar la prueba exacta de Fisher respecto a chi cuadrada? Siempre es preferible usar chi cuadrada, cuando la frecuencia esperada es menor a 5, cuando se tiene un tamaño de muestra mayor a 5 o cuando todas las frecuencias esperadas son mayores a 5. Esto creo que sí lo vimos la clase pasada. Y si no, viene en la lectura del compendio. Ok, cuando la frecuencia esperada en una de las casillas de esa tablita de contingencia es menor a 5. Andan muy listos. A ver. ¿Verdadero o falso? La siguiente corresponde a la fórmula de valores esperados en el contexto de una tabla de 2 por 2. Esta también es pregunta, sugerencia de la clase pasada del doctor Rivas. Obsérvenla, ¿les parece lógico? Ok, verdadero. Ahora, esta ya es de esta clase. ¿Qué es una hipótesis? Se usan en las investigaciones, expresan problemas en el área de la salud, una asociación entre dos variables o una explicación tentativa provisional de un fenómeno. Perfecto. No es una explicación tentativa provisional porque vamos a ir a ver si aceptamos esa hipótesis o rechazamos esa hipótesis. ¿Verdadero o falso? Los componentes de la hipótesis son muestra o población, variable predictora, variable de desenlace. ¿Qué tiene una hipótesis usualmente? Verdadero. Muy bien. Esos son sus componentes. Otra de verdadero o falso. Los componentes de la hipótesis son estado basal, maniobra, desenlace. Verdadero. Les puse estas dos para confundirlos. En realidad son sinónimos. O sea, estado basal son los pacientes. A la maniobra se le conoce como variable predictora, ¿sí? En las diferentes, digamos, fuentes bibliográficas que ustedes puedan llegar a leer, van a encontrar que estos tres, estado basal, maniobra, desenlace, son sinónimos de muchas otras características que o de muchos términos que nos están indicando lo mismo, ¿sí?
¿Qué tipos de hipótesis existen? Esto ustedes ya lo saben porque lo hemos visto en clases pasadas. A una cola, a dos colas, nula alterna, unilateral, bilateral o todas las anteriores. Son todas las anteriores, ¿sí? Solo que se refieren a cosas ligeramente diferentes. Fíjense, la hipótesis unilateral no especifica una dirección en la magnitud. Es falso. Ahorita llegamos al por qué. ¿Verdadero o falso? La hipótesis bilateral sí especifica una dirección de diferencia en la magnitud. Vuelve a ser falso, ¿sí? Y estas ya son nuestras diapositivas. Entonces, en la pregunta que respondieron, donde preguntábamos qué es una hipótesis, esta bibliografía, digo, ustedes pueden ir luego a Wikipedia y verán que cada fuente dice algo similar o no a esto, pero la mayoría se van a parecer. Son explicaciones tentativas, provisionales sobre un fenómeno, usualmente nos están informando que hay una relación probable. No siempre nos dicen que hay una relación, ya vimos en el caso de estas hipótesis que proponemos para ver si una variable tiene distribución normal o libre, no estamos proponiendo una hipótesis de relación, simplemente estamos diciendo, ok, a partir de un estándar hay una situación en la que mi variable o la distribución de mi variable se parece a esa distribución que yo espero que sea normal. Y no estamos diciendo que hay una relación como tal en la hipótesis que se propone. Marlencita, y si me Mande. permites, si me permites a mí ¿Sí? filosofar un poquito en la palabra hipótesis y sobre todo Ajá. en los proyectos. Entonces, hipo es por debajo de o antes de, y entonces, y tesis es cuando yo afirmo algo. Entonces, la tesis es cuando ya terminé, ya tengo los datos, ya tengo los datos completos, ya tengo toda la idea completa, ya está todo hecho, y ya sé decir si hay una relación o no hay una relación entre las variables que estoy buscando. Y la hipótesis es exactamente lo mismo, pero antes de que empiece el estudio, ¿no? Entonces, una hipótesis es antes de que empiece el estudio. Yo cuando voy a empezar el estudio, prácticamente ya tengo que tener el resultado pensado. Entonces, piense en su hipótesis como casi como las conclusiones finales. La conclusión que puedo tener y los dos escenarios, ¿no? La hipótesis nula sería la conclusión, híjole, no hay diferencias y ya con eso me quedo. Y la hipótesis alterna, sí hay diferencias y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. Entonces, una hipótesis es todo lo que hay antes de la tesis, ¿no? Todo lo que hay antes del trabajo. Hipo por debajo de o antes de, ¿no? Esta parte es interesantísima y yo creo que tarda uno en aprenderla mucho tiempo. Gracias, Marlecita, perdón. Muchas gracias. Entonces, fíjense, esta hipótesis, esta relación previa que nosotros planteamos, que dijimos, tiene usualmente estas tres características: una muestra, una variable de predicción y un desenlace, que si pensamos son las mismas características del modelo arquitectónico: un estado basal, una maniobra y un desenlace, ¿sí? Entonces, específicamente tomé este autor porque si dice, bueno, en algunos casos, para una prevalencia, por ejemplo, se dice que una hipótesis no es necesaria. Sin embargo, ustedes están proponiendo que van a encontrar un valor en esa población. Entonces, también tienen que hacer o que plantear su hipótesis.
Ya hemos visto en clases pasadas estos tipos de hipótesis que son la hipótesis nula, que vimos que usualmente plantea que hay una no diferencia o una no relación, y la hipótesis alterna, que plantea que sí hay una relación o una asociación. Dentro de esas hipótesis alternas hay dos tipos adicionales, una que llamamos a una cola o unilateral y que especifica la dirección de la magnitud que vamos a encontrar. Y una hipótesis bilateral no está diciendo la magnitud de la asociación, simplemente dice hay una diferencia respecto a estos dos grupos en esta variable. Ahorita vemos un ejemplo. Fíjense, el cálculo de tamaño de muestra se realiza para recursos, ¿verdadero o falso? Suena que es verdadero. No siempre tenemos los recursos, monetarios para estudiar a toda la población, y no siempre, o más bien no es ético estudiar a todos, exponer a todas las personas o a la unidad estadística a intervenciones que no son necesarias, ¿sí? Entonces ya quedamos. Estos son los objetivos de investigación y yo puedo redactar mi hipótesis en base a estos objetivos. Yo voy a encontrar diferencia, voy a mostrar, etc. Entonces, esta hipótesis que he planteado, digo, es un ejemplo ahí un poco trivial, pero pensemos en una hipótesis nula en la que pensamos, queremos investigar o averiguar si mi crush me quiere o no me quiere en esta vida. Nosotros podemos tener ciertas dudas y podemos creer que una de estas dos hipótesis sea la real, ¿sí? Entonces, si yo estoy planteando una no relación o una no asociación, para esta hipótesis tendría que decir, en esta vida mi crush no me quiere. O de forma alterna, podría decir, en esta vida mi crush sí me quiere. Fíjense, para esta hipótesis alterna, yo no estoy planteando la magnitud de el que mi crush me quiera. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis alterna es? Unilateral. Bilateral, ¿sí? Yo no estoy diciendo, porque no sé ni para qué me quiere el crush, ¿sí? Pero yo puedo decir, en esta vida mi crush sí me quiere 10% como amigo. Ahí estoy dando la magnitud de el desenlace para lo que me quiere, ¿sí? Y en ese caso, en donde estoy dando una magnitud, ya no es una hipótesis alterna bilateral, es unilateral, ¿sí? Entonces, para yo probar esta hipótesis, yo puedo ir a hacer trabajo de campo y reclutar, pues en este caso no crushes, pero puedo preguntarle a una florecita, ¿no? Y arrancarle petalitos, y una florecita me va a decir, te quiere, no te quiere, te quiere, no te quiere, y resulta que al final me dice, te quiere. Pero la segunda florecita me dice, no te quiere. Entonces yo puedo concluir una cosa u otra, pero también puedo decidir preguntarle a cierto número de florecitas para al final concluir o ver si hay un patrón de respuesta y qué se presenta más, o para decidir que yo voy a aceptar que en esta vida mi crush sí me quiere o que en esta vida mi crush no me quiere, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Porque viene respuesta. Fíjense, ¿de qué forma se contrastan los resultados y no rechazan las hipótesis? Mediante ensayos clínicos aleatorizados, mediante pruebas estadísticas, mediante pruebas clínicas o mediante el método de la sombrilla. ¿Yo qué tengo que hacer con esas florecitas?
les hago un ensayo clínico, les hago pruebas. Perfecto. Andan listísimos. Yo tengo que aplicarle a esas florecitas pruebas estadísticas para que me digan si mi crush me quiere o no me quiere. O bueno, para que yo pueda concluir, inferir que mi crush me quiere o que no me quiere. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de error pueden aparecer al intentar yo probar una hipótesis mediante esas pruebas estadísticas? El error de la hipótesis nula, error tipo 1 y 2, el error de la hipótesis nula y alterna o el error de la sombrilla. Muy bien. El error tipo 1 y tipo 2, que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero, ¿qué representa para ustedes el cometer el error tipo 1? Y ahí hay varias opciones. Concluir que hay un efecto o una diferencia y en realidad no la hay. Ocurre cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula. Es la probabilidad de concluir que existe una relación entre variables cuando no la hay, o todas las anteriores. Son todas las anteriores, ¿sí? Solo son diferentes formas de narrar el error tipo 2. Perdón, el error tipo 1. ¿Y ahora qué representa el error tipo 2? Es el error en detectar un efecto cuando realmente existe. Fallamos en rechazar la hipótesis 0 que realmente es falsa. Es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H1 es verdadera, o todas las anteriores. También son todas las anteriores, ¿sí? Solo son diferentes formas de narrarlas. Se las puse así porque a veces entendemos más cierta explicación respecto a otra. Sí, a mí al principio, o sea, cuando empecé a estudiar esto, me costaba muchísimo trabajo entender. Y luego leía, es el falso negativo. Pero yo decía, es que yo no entiendo el falso negativo. Entonces, hay muchas formas de explicar lo que significa ese tipo de error, ¿sí? A mí me facilitó la vida mucho esta tablita. Pensemos que nosotros vivimos en una realidad o podemos observar, percibir algo en la realidad y luego está la realidad real que nadie puede ver, a la que nadie tiene acceso o los que tienen acceso, pues qué afortunados, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que esta realidad es, o que esta versión de la realidad es la real. Hay una realidad donde mi crush piensa algo y luego está lo que yo puedo observar, que es lo que me dice la florecita. En lo que yo percibo, la florecita me dice si te quiere y mi crush puede sí quererme. Si resulta que la florecita me dice si te quiere y mi crush sí me quiere, yo estoy atinándole, tengo un acierto al percibir esa realidad, ¿sí? Pero si la florecita me dice no te quiere y realmente mi crush no me quiere, pues yo tendría otro acierto, ¿cierto? Sin embargo, existe esta situación en la que mi florecita me diga si te quiere el crush y mi crush no me quiera, ¿sí? Entonces, cuando mi florecita me dice si te quiere y mi crush no me quiere, yo estoy cometiendo el error tipo 1. Yo estoy diciendo, o la florecita me está diciendo, sí hay una asociación y en realidad no la hay, ¿sí? O puede ser que la florecita me diga, tu crush no te quiere y mi crush en la realidad sí me quiere. Ahí yo tengo otro desacierto, ¿sí? Me estoy equivocando.
Entonces, puede ser que yo estoy puestísima porque la florecita me dijo sí te quiere y en realidad el crush para nada. O puede ser que el crush no me quiera, perdón, que yo no estoy puestísima y que el crush sí me quiera, ¿sí? Entonces yo tengo que evitar esos dos errores. Y usualmente es por consenso que me doy cierta oportunidad de cometer el error tipo 1, o sea, de decir si hay una asociación y que no la haya, y esa oportunidad es del 5% de error, o me doy también la oportunidad de cometer el error tipo 2, de aceptar que mi crush no me quiera cuando en realidad sí me quiera, ¿sí? Y a esto se le llama poder estadístico. Usualmente al 100% de esa probabilidad le resto el 20% que me doy de cometer el error y ese poder estadístico es del, ¿qué porcentaje? ¿Un 80? De 80%, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque cuando yo voy a ver a cuántas florecitas les voy a preguntar si mi crush me quiere o no me quiere, yo tengo que considerar estos dos valores, la oportunidad que me doy de cometer el error tipo 1 y de cometer el error tipo 2. Entonces, fíjense para este ejemplo. Considere la siguiente situación. De acuerdo con los resultados de un estudio publicados por el profesor Utonio, se estimó que la sustancia X causa que las chicas nazcan con superpoderes. Sin embargo, en la realidad no existe tal asociación causal. ¿Qué tipo de error se cometió en el estudio al comprobar la hipótesis? ¿Qué error se cometió? No, el 2, el 3, ningún error. Error tipo 1, ¿sí? Yo estoy diciendo que la sustancia X se asocia a que las niñas nazcan con superpoderes, pero en realidad no, ¿sí? O sea, acepté una hipótesis alterna que es falsa. ¿Quieren que me regrese un poquito o vemos el siguiente para ver si nos queda? ¿Qué prefieren? Porque somos que pusimos error tipo 2 y 3 error tipo 1. Está bien si te regresas, por favor. ¿Sí? Ok. A ver. Ahora déjenme ver cómo me regreso. Creo que no puedo, pero dibujemos la tablita. A ver. Dijimos que hay una realidad donde se puede decir si hay una asociación o no hay una asociación, ¿sí? Yo no tengo acceso a esa realidad. Con todas estas métodos, incluidos los estadísticos, yo estoy haciendo un estimado de esa realidad, ¿sí? Y para ese estimado, a través de los métodos, yo tengo respuestas que me dicen si hay una asociación o no hay una asociación, ¿sí? Cuando yo acepto en mi realidad o digamos a través de estos métodos que sí hay una asociación y en la realidad si hay una asociación, yo estoy cometiendo un acierto, o sea, voy bien en la vida, ¿sí? Y cuando digo no hay una asociación y realmente no hay una asociación, también tengo un acierto. Nunca, o al menos hasta ahora, no hemos podido encontrar una forma de saber que estamos
100% bien al aceptar o rechazar hipótesis de asociaciones o no asociaciones, ¿sí? Entonces, nos damos cierta oportunidad de cometer errores. Por ejemplo, para decir que si hay una asociación, yo digo, si hay una asociación entre, ¿tú estás viendo estado de nutrición, Day? Estado de nutrición, mm, o me puedes decir qué haces en tu proyecto. ¿Cuál es la pregunta de tu proyecto? El proyecto es la diferencia del paciente respiratorio en pacientes compensados y descompensados por encefalopatía hepática. Entonces, fíjate, tú puedes decir, tú propones como estimado que el cociente respiratorio es menor en cirrosis descompensada, ¿sí? Esa es tu propuesta de estimado de la realidad. Si tú haces tu proyecto, las pruebas estadísticas adecuadas y dices, si hay una asociación entre este QR y en la realidad sí la hay, tú tienes un acierto, ¿sí? Le atinaste a estimar la realidad. No vas a estar 100% segura de esa estimación, te digo, porque cómo ves la realidad, ¿no? Pero te das la oportunidad de cometer errores, o sea, de decir que existe ese estimado y que en realidad no lo sea. Y ese es el error tipo 1. O sea, tú estás diciendo el QR de los pacientes con cirrosis descompensada es menor y que en realidad no lo sea, ¿sí? Ese sería tu error tipo 1. Y usualmente nos damos cierto grado de error de cometerlo, que es del 5% o alfa. Yo aquí podría Ajá. meter un asunto filosófico A ver, sobre este error. Fíjense ustedes que en determinado momento hubo una gran discusión entre el conocimiento científico. Entonces había quien decía que el conocimiento científico era 100% certero, que no fallaba, que el conocimiento científico era infalible, nunca fallaba. Y entonces los de la iglesia dijeron, claro, pues entonces ese conocimiento científico en realidad se trata de Dios. Y entonces vino un individuo más que se llamó Karl Popper. Y Popper dijo, para que el conocimiento sea científico, debe de ser falible, debe de poder fallar. Y entonces dice, por lo menos debe de haber una falla de un 1%, de un 99% seguro, P de 0.0001, ¿no? Pero después se acordó que fuera por lo menos de una P de 0.05, es decir, que la probabilidad de que las cosas cambien por el azar o que tengan esa probabilidad de cambio fuera de un 0.05. Es decir, que no estuviéramos 100% seguros, sino 95% seguros. Si nosotros no tenemos ese fallo en la ciencia, dudamos, decimos, siempre sucede así, si comes frutas y verduras, siempre vas a estar bien. No lo sé, Rick, ¿no? Entonces, aquí la falibilidad es el fundamento de la ciencia. Entonces, este fundamento de las hipótesis que tiene que ver con ese 5% de fallo es el fundamento de lo que hacemos nosotros. Siempre podemos fallar, siempre puede entrar un poco el azar en nuestro estudio. Y eso es lo que tenemos que tener en este tipo de pruebas. No sé si funcionó. no sé. A ver, ¿qué piensas de ahí? ¿Te resulta complejo? O sea, cuéntanos porque podemos buscar ejemplos. No, ya me quedó, ¿Sí? sí, ya me quedó claro ya con con el que me pusiste de mi protocolo, ya me quedó claro. Gracias. Y Valeria levantó la mano. No, no, ya no. Dijo que ya. Ah, ok. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjense, ese es el grado de error o la oportunidad de error que me doy de cometer el error tipo 1, de aceptar la hipótesis alterna y que no sea real, ¿sí? Y el error tipo 2
Vamos a ver cómo les va en la pregunta y vemos. Pues aquí dice, de acuerdo con los resultados de un estudio publicado por el Dr. Kurt Connors, se estimó que el suero de ADN del lagarto no presenta efectos adversos graves al usarse como tratamiento regenerativo para extremidades. Yo no sé si vieron Spider-Man, pero posterior a su uso se observa que los sujetos se convierten en lagartos. ¿Qué tipo de error se cometió en el estudio al la hipótesis? Fíjense primero aquí, ¿qué busca eh, cuál es el objetivo de esta hipótesis? ¿Qué busca? Efectos adversos. Efectos adversos. Y decir que esos efectos adversos están que relacionados, asociados, correlacionados, los predice el suero, ¿qué? De estos objetivos estadísticos que veíamos de la tablita, ¿cuál es el objetivo? De una relación. Bueno, es que relación es un término muy amplio, pero vamos a pensar que es mostrar una diferencia, ¿sí? Eh, los que usan el suero no van a tener efectos adversos y los que no usan el suero no van a tener efectos adversos, ¿sí? En este caso, ellos dicen, bueno, el estudio dice no hay efectos adversos, entonces asume que usen o no usen el suero, los efectos adversos no aparecen, ¿sí? Pero puede ser diferente entre los que usan o no usan el suero. Entonces nos están diciendo, si usas el suero no hay efectos adversos, pero en realidad sí los hay, ¿sí? ¿Qué tipo de error se comete? Yo digo, no hay una asociación y esa asociación en la realidad sí existe. Error tipo 2, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros decimos, no hay una asociación, pero en la realidad sí la hay. Si se fijan aquí el caminito donde cruza, en error tipo 2, ¿sí? Yo dije, no hay asociación, pero en la realidad sí hay asociación, mi estimado, ¿sí? Para que no haya error, los datos de mi estimado, o sea, de mi estudio, deben coincidir con la realidad. En este caso, difieren, y si difieren, pues, está presente un error, ¿sí? Sí. Muy bien. Yo tengo un ejemplo para el error tipo A ver, 2. a ver, Entonces, son unos sujetos, yo no me sé nada de Marvel, pero son unos sujetos que intentan buscar una vacuna, ¿no? ok, Y entonces, esta vacuna dicen que va a prevenir de COVID-19, de morirte por COVID-19. Y previene entonces, muerte. Ujú. y entonces agarran una serie de población sana. Y entonces, pero solamente vacunan a 10 jóvenes. Y de los 10 jóvenes, se le autorizan 5 y 5, 5 la vacuna y 5 sin vacuna. Y resulta que a los 5 les va igual, les da igual si les ponen o no les ponen la vacuna. Y entonces el sujeto concluye, uy, mi vacuna no funcionó. Pero si nosotros hubiéramos hecho cálculo de tamaño de muestra, hubiéramos escogido a mayor población, digamos a 5,000 pacientes, y ahí sí hubiéramos visto diferencias y habríamos salvado millones de vidas y hubiéramos pasado el COVID. Si nosotros no hubiéramos hecho el error tipo 1, el error tipo 2, entonces nosotros no hubiéramos podido meter a más pacientes y concluir que efectivamente había que vacunarse contra el COVID-19. ¿Qué te parece esa? Ok, entonces, el estimado es, puede ser la vacuna sirve,
o no sirve para prevenir muerte? Y en la realidad, la vacuna puede servir o no servir. En ese caso dijeron no sirve, pero en la realidad sí sirve, ¿sí? Entonces, no le atinamos a la realidad. A ver, déjenme que... Ay, tenemos 4 cuadritos, ¿sí? Si yo digo que sirve y sirve, acierto. Si digo que no sirve y no sirve, acierto. Pero en este caso, como lo planteó el doctor Rivas, dijeron que esa vacuna no servía y en la realidad sí servía, ¿cierto? Entonces yo cometo este tipo de error, ¿sí? O sea, es un error. El punto es identificar cuál error estoy cometiendo, ¿sí? Muy bien. Un segundo, ahí va. Ah, aquí está, ¿sí? Tablita más seria que ya no usa florecitas. Entonces, fíjense, para intentar disminuir al máximo posible o dentro de un grado aceptable de error, el error tipo 1 o el error tipo 2, yo tengo que calcular un tamaño de muestra. Y ya habíamos dicho en la charla que yo tengo que seleccionar eh, cuál es el valor que me doy para cometer el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, para el error tipo 1, ya quedamos que es ese 5% que nos platicaba el doctor Rivas, y para el error tipo 2 es un rango que va del 5 al 20%. Y ese porcentaje residual se llama poder estadístico, y si yo elijo un 20% de oportunidad de cometer el error tipo 2, entonces dijimos que tengo un poder del 80%. Y adicional a estas dos características, error tipo 1 y error tipo 2, yo tengo que considerar la diferencia o la variable de resumen para mi cálculo de tamaño de muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan? La primera diapositiva que vimos hablaba de cómo resumimos las variables. ¿Se acuerdan cómo resumíamos las variables cuantitativas? Eso ya lo hemos visto porque la forma de resumirlo es con medidas de resumen. ¿Se acuerdan cuáles son las medidas de resumen? ¿No? Serían las de media Ajá. y dispersión. Media es mi medida de resumen. ¿Y cuál es otra medida de resumen cuando yo no puedo usar la media? Mediana. Mediana. Para las variables que son categóricas, ¿cómo resumo mi variable? ¿Con media y con mediana? Como Con frecuencias. Con frecuencias Porcentajes. y porcentajes, ¿sí? Con proporciones. Ahora ya dijimos que mi media tiene una medida de dispersión adecuada para la media y que la mediana también tiene una medida de dispersión que es adecuada para esa mediana. Y me la dijeron en la primera diapositiva, ¿se acuerdan cuál era? Desviación estándar. Desviación estándar y rango. Desviación estándar. Y acá dijeron rango intercuartil. Muy bien. Entonces, estos son los datos que yo necesito para calcular mi tamaño de muestra. Identificar la forma en la que voy a resumir mi variable, el grado de error que voy a darme para cometer el error tipo 1 y la oportunidad de cometer el error tipo 2. Ahora, pregunta. Fíjense, en este caso, dice, en sujetos con hipertensión arterial primaria controlada e IMC mayor a 25, tras la implementación de una dieta DASH versus una dieta estándar, que es una dieta control,
habrá una disminución mayor en la presión arterial sistólica, y ahí me dicen la disminución de 4 más menos 1 milímetros de mercurio en el grupo tratado con dieta DASH respecto al grupo control, y donde la disminución va a ser de 0.84 más menos 0.05. ¿Qué buscan? Mostrar correlación entre la dieta y la presión arterial sistólica, mostrar diferencias en la disminución de la presión arterial sistólica entre dos grupos, establecer un estimado de la media de disminución de la presión arterial o identificar la media de disminución en el grupo de dieta DASH. Aquí van a tener como 1 minuto y medio para responder. Entonces, piensen. Ok, quieren mostrar diferencias en la disminución. Y la misma hipótesis lo dice, ¿sí? No querían mostrar correlación entre la dieta. A ver. Solo para aclarar un poquito, cuando yo estoy intentando mostrar diferencias, me refiero a una relación que sí puede ser o que sí es de dependencia, como en la diapositiva del inicio que decíamos, la variable X influye en la variable Y, ¿sí? En este caso, mi variable X es dieta dash puede ser X1 y la dieta control X2, ¿sí? Influyen en Y, que es la presión arterial sistólica. Intenten ver si es una relación de este tipo, o sea, donde X afecta a Y, para decidir que es un objetivo que busca mostrar diferencias, ¿sí? Y cuando nosotros decimos X está presente, por ejemplo, X1 dieta DASH, y Y, que cómo a ver, ya dijimos que es presión arterial sistólica, probablemente si quisiera decir que hay correlación, yo diría los que tengan más dieta DASH también tienen menor presión arterial sistólica, ¿sí? Entonces, esos sujetos con mayor dieta DASH tienen menos puntos y los que tienen menos dieta DASH tienen más presión arterial. Y veríamos como una línea así, ¿sí? Intenten pensar si esa hipótesis les está mostrando una relación, les digo, dependiente XY o simplemente una relación no dependiente, donde una variable se mueve respecto a otra y esa correlación puede ser positiva o negativa, ¿sí? Tienen que contextualizar las hipótesis, porque si no van a confundir las relaciones. A ver. Entonces quedamos que el objetivo era mostrar diferencia. Cuando mi objetivo es mostrar diferencia, pensemos entre dos grupos porque son las pruebas estadísticas que hemos trabajado hasta ahora. Nosotros en esos dos grupos podemos contrastar medias, que ya dijimos que es la forma de resumir una variable que es cuantitativa, o proporciones, que es la forma de resumir una variable que es cualitativa, ¿sí? Entonces voy a contrastar esas variables en dos grupos y aquí va a preguntar, ¿las medias o proporciones que se contrastan usualmente suelen ser desenlaces, exposiciones, maniobras o el estado basal?
súper pregunta. No manches, este debe de tener 2 puntos, el que la conteste bien, ¿no, Marlene? ¿Sí? Está dura, ¿no? A ver qué Sí, tiene. está dura. Fíjense, ya habíamos hablado que en el estado basal, las características de los sujetos o la forma de identificar ese estado basal es a través de ciertos criterios de selección, ¿sí? Por ejemplo, Deidania, su ejemplo de pacientes con cirrosis, son pacientes con cirrosis que tienen, pensemos, QR normal y QR bajo, ¿sí? Y no, no es cierto. Su maniobra es diferente. Son pacientes con cirrosis, ay, que son compensados, descompensados y el desenlace es el QR. La hipótesis es que los descompensados van a tener menos QR y los compensados mayor, ¿sí? Pueden ser diferencias de medias, de proporciones. Ella decidirá cuál es el trato que le va a dar a este QR, si lo va a expresar como una frecuencia y una proporción o como una media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces, este estado basal no difiere entre ninguno de los sujetos, es el mismo. Entonces, el estado basal no lo puedo contrastar. Nadie respondió estado basal. Perfecto. Nadie respondió maniobra tampoco. ¿Por qué? Porque estos son los grupos, ¿sí? El compensado y el descompensado. Andan listísimos. Me quedan 2 opciones. Contrastar desenlaces y contrastar exposiciones. Puede ser cualquiera de estas dos respuestas y depende de o sea, una es mi objetivo principal, que usualmente requiere que yo contraste el desenlace entre los dos grupos, pero también existen unos objetivos chiquitos dentro de las investigaciones que a mí me permiten ver si algunas características de exposición se distribuyen, ay, perdón, de forma diferente entre mis grupos de exposición, ¿sí? Por ejemplo, Deidania, ¿tú sabes qué otra característica, además de la compensación o la descompensación, influye en ese QR para que sea mayor o menor? ¿Qué más puede influir en el QR? La estatura influye, el peso influye, la actividad física. Sí, podría ser la actividad física. Ok, actividad física. ¿Qué otra? La alimentación. Alimentación. Vamos a pensar con estas dos, ¿sí? Voy a poner habitual. Actividad física y alimentación habitual no son parte de mi desenlace. Sin embargo, mis grupos de comparación, los compensados y los descompensados, pueden tener diferente actividad física entre sí y diferentes indicadores de una alimentación adecuada o habitual, ¿sí? Entonces, yo dentro de unos objetivos, les digo, más chiquitos dentro de esa investigación, yo tengo que contrastar si esas variables se comportan de forma similar entre los compensados o los descompensados. ¿Por qué creen que tengo que hacer esto? Digo, y esto probablemente lo ven más en metodología que en estadística, pero ¿por qué creen que tengo que contrastar esas exposiciones entre los dos grupos? Para ver qué. ¿Sí hay diferencias? Ok, sí hay diferencias, dijo Valeria. Y si resulta que hay diferencias, imagínate que los pacientes compensados tienen más actividad física y los descompensados menos actividad física.
desde un punto de vista clínico de que tengan más actividad física, ¿cómo afecta al QR? ¿Lo disminuye o lo aumenta? Lo aumenta. Fíjate, entonces los que tengan más actividad física tienen más QR. Y yo estoy diciendo en mi hipótesis que los compensados tienen más QR. ¿Qué podría llegar a pasar si resulta que los compensados tienen más actividad física y por lo tanto más QR? ¿Eso qué indica? Una relación. Ah, o sea, sí hay una relación entre la actividad física y el QR, y entre los compensados y el QR, y luego todo eso se suma, y al final, ¿qué me puede salir en los resultados? Sería como aceptar que hay una diferencia en este caso, pero está influenciada por otro factor. Exacto, ¿sí? Fíjate, los resultados te pueden decir, los compensados tienen más QR, pero puede ser que no sea porque estén compensados, ¿sí? Es porque tienen más actividad física y, Valeria, te he hecho porras, tienen más actividad física y eso les eleva el QR, ¿sí? Pero no tanto por la fase de compensación de la cirrosis. Entonces, el identificar que estas distribuciones de otras características se comporta diferente en los compensados y en los descompensados, que en este caso es tu maniobra o tu exposición, nos permite identificar que está presente esta característica, ¿sí? ¿Y cómo le llamamos a estas variables que se distribuyen de forma diferente y que pueden afectar los resultados de nuestro desenlace? ¿Ya lo vieron en metodología? Variables confusoras. Pueden ser variables confusoras. Fíjense, hay muchos términos. Hay confusoras, modificadores del efecto, covariables, ¿sí? Cada uno, si se ponen a buscar los términos, son muy, muy, muy específicos. En este modelo arquitectónico, o sea, hasta ahorita en esta clase solo hemos visto estado basal, maniobra y desenlace. Pero dentro de cada uno de estos apartados, por ejemplo, en estado basal, nosotros podemos encontrar algo que se llama demarcación diagnóstica y que además de decirnos el lugar de donde provienen nuestros pacientes, nos dice la forma en que identificamos esos pacientes. O sea, estamos demarcando, delimitando a la población. Y luego encontramos otro apartado que se llama estratificación pronóstica. En esta estratificación se ponen todas las variables que hacen susceptible al paciente o a la persona de presentar el desenlace. Por ejemplo, actividad física hace susceptible a la persona de tener más QR, ¿sí? Esto es en epiclínica, se le llama estratificación. Y en epidemiología clásica, los que han llevado alguna clase de epidemiología clásica van a ver que ahí se les llama modificadores del efecto a estas características de la estratificación pronóstica, ¿sí? Son sinónimos. Y usualmente variables confusoras se les dice a las características que se asocian tanto a la exposición como al desenlace. En este caso, la modificadora del efecto solo se asocia con el desenlace, ¿sí? Y esas son pequeñas diferencias. Entonces, ustedes van a tener que ir notando cuáles son los sinónimos para que luego se puedan comunicar o puedan entender a todas las personas que les hablan de esto, ¿sí? Entonces, ¿queda claro por qué mi contraste es desenlaces y exposiciones? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. El contraste del desenlace me permite responder a mi pregunta de investigación o a mi objetivo principal, ¿sí? Y el de exposición es identificar estas variables que de forma global podríamos llamar confusoras, pero que sabemos que hay diferencias.
entre los términos, ¿sí? Muy bien, fíjense otro. El cálculo de tamaño de muestra se realiza para el contraste de desenlace, exposición, maniobra, estado basal. Ah, que dije que hay objetivos chiquititos en, en la investigación. Mi cálculo de tamaño de muestra lo tengo que calcular para contrastar el desenlace, ¿sí? Entre esos dos grupos. Entonces, tienen que poner mucha atención en qué tipo de variable, en qué escala de variable tiene su desenlace. No me puedo poner a tamaño de muestra para exposición, porque imagínense que yo tengo, ahorita Deidania solo me dijo dos variables de la estratificación pronóstica que afectan el QR, pero hay situaciones en las que vamos a tener 20 variables que afectan el desenlace. Imagínense calcular 20 cálculos de tamaño de muestra, 20 tamaños de muestra solo para esas exposiciones. No es factible. Entonces, lo hacemos para contrastar desenlace. Entonces, por ejemplo, Deidania tendría que pensar si su desenlace va a ser dicotómico, QR alto y normal, o bajo y normal, o si es cuantitativo, ¿sí? Muy bien. Aquí en el ejemplo, fíjense, ¿cuál es el desenlace? En sujetos con hipertensión primaria controlada, IMC elevado, tras la implementación de una dieta DASH versus control, hay disminución mayor en la presión arterial sistólica en el grupo tratado con DASH respecto al grupo control. ¿Cuál es el desenlace? El IMC, la disminución de la presión, la dieta DASH o la dieta DASH y el grupo control. La disminución de la presión arterial sistólica. Eso estuvo fácil, ¿no? O sea, identificamos cuál es el desenlace. Fíjense, voy a empezar con los ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo de la diapositiva pasada. No, mejor les paso un ejemplo. Todos tienen, todos pueden ver el chat o tienen problemas para ver el chat y estar trabajando como en la... Sí se puede. ¿Sí pueden? Sí, A ver, si no, aquí, a ver, es que no sé cómo agregar un cuadro de texto. Aquí está. Ya. Fíjense, aquí está. Una hipótesis. Dice, en sujetos con hipertensión, chalala, primaria controlada, es la misma población de hace ratito. La implementación de la dieta DASH versus una dieta estándar, hay disminución en la presión arterial sistólica diferente en un grupo y en otro. ¿Cuál es el estado basal de esta población? Hipertensión arterial primaria controlada. Ok. Hipertensión arterial primaria controlada. Ah, déjenme cambiar el color. Hipertensión arterial controlada. Y el IMC mayor a 25. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los grupos, las maniobras, las exposiciones de esta hipótesis? una dieta DASH y una dieta estándar, control. Ok. DASH y la dieta control.
Y el desenlace, ya lo reconocieron ustedes hace rato, disminución en la presión arterial sistólica. Pero, ¿de cuánto es esta disminución? ¿Cuál es la dimensión de esa disminución? En el grupo DASH, ajá. Dime. No, sí, justo estaba leyendo esa parte de la disminución, perdón. Ok. En la dieta DASH hay disminución de 4.63 y en el control de 0.84. Creo que en la pasada sí les puse desviaciones estándar, ¿cierto? Era como de, pero vamos a inventárnosla porque la verdad no me acuerdo. Vamos a poner que aquí es más menos 1 y más menos 0.05, ¿sí? Estas características yo las necesito para hacer mi cálculo de tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, fíjense, para alfa, o sea, el error tipo 1, la oportunidad que me doy de cometer ese error, ya dijimos que por consenso es de 5% y que mi poder estadístico por consenso es del 80%, ¿sí? O beta de 20%. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre mis medidas de resumen? La que está en mi hipótesis. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia que yo espero encontrar de acuerdo a mi hipótesis? Fíjense, en un grupo yo espero que la disminución sea de 4.6 y en el otro grupo la disminución sea de 0.84. Entonces la ¿Cuánto es mi diferencia diferencia? sería 3.79. O sea, sí sería como la base. 3.79. O sea, a 4.63 le restaste 0.84. Sí. ¿Sí? Perfecto. Y mi medida de dispersión, en este caso, fíjense, yo tengo más menos 1 y 0.5. Vamos a pensar, vamos a dejarle así un ratito. Solo es quería hacer este ejemplo para que vieran cuáles son las características que ya hemos platicado que son necesarias para mi cálculo de tamaño de muestra. Porque cuando lleguemos al programa para el cálculo del tamaño de muestra, vamos a ver que podemos hacer varias cosas, ¿sí? Ya casi acabamos. Fíjense, en este ejemplo, ¿cuál es el desenlace? Bien, ya ustedes identifiquen el desenlace. Es el control de la diabetes, ¿sí? Y vamos a ver en el ejemplo. Es mismo estado basal que en la pasada, que es ahí. Hipertensión arterial, dieta DASH, pero el desenlace, ¿cómo se expresa? Sigue expresándose como disminución. Bueno, dijimos para empezar que es control de la diabetes. ¿Cómo se expresa ese control de diabetes? ¿Con qué medida de resumen? Media. ¿Media? Dijimos que en un grupo se van a controlar 50% y en el otro 15%. ¿Con proporciones? Proporciones, ¿sí?
mi desenlace, si se está dando con proporciones, digo, puede resultar complejo a veces porque puede ser que yo esté evaluando control de la diabetes con hemoglobina glicosilada, ¿no? Que al final la unidad de, de, de la variable, la unidad de medición es porcentaje, ¿cierto? Igual y esto los confunde un poquito, pero si yo estoy diciendo el 50% de los sujetos del grupo con dieta DASH se va a controlar, estoy diciendo que si tengo 100 sujetos, 50, o sea, frecuencia relativa, que corresponde al 50%, son los que van a tener el desenlace, ¿sí? Que propongo. Entonces, en este caso sí me refiero a la proporción de sujetos que van a tener el desenlace. Y son 50% versus 15. %. Entonces, en este caso ya dijimos, es consenso que me doy 5% de probabilidad de cometer el error tipo 1 y necesito un poder estadístico del 80%. Aquí no aplica la diferencia entre medias, pero sí entre la medida de resumen. Estas medidas de resumen son proporciones. ¿Cuál es esa diferencia que yo calculo de 50 y entre 50 y 15%? 35%. 35%. Entonces yo en mi hipótesis puedo decir, yo propongo que la dieta DASH va a tener un mejor control, los sujetos con dieta DASH van a tener un mejor control de la diabetes con una diferencia del 35% respecto a una dieta control, ¿sí? La medida de dispersión en este caso no va a aplicar cuando mi desenlace sea categórico, ¿sí? Es decir, cuando la forma de expresar ese desenlace sea con frecuencias y con proporciones. Solo aplica cuando mi variable de desenlace es cuantitativa, ¿sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Queda clara? Muy bien. Creo que ya vamos a acabar. Fíjense, ¿cuál es el objetivo? Espera que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mexicanos mayores de 60 años sea de 31%. ¿Qué busco? Identificar la edad de la población mexicana, identificar la media de edad de un subgrupo de mexicanos, identificar una proporción o prevalencia o identificar la media de hipertensión en mexicanos mayores de 60 años. Ok, identificar una proporción. Esa queda muy clara, ¿cierto? Ay, estoy muy orgullosa de ustedes. Muy bien. Entonces, aquí, el estado basal ¿se acuerdan cuál era el estado basal? ¿O hay más o menos? Eran adultos Ujú. mayores de 60 años mexicanos. Y el desenlace, La prevalencia, la proporción de hipertensión arterial, ¿sí? En este caso yo no tengo una maniobra, o sea, en los estudios que son de prevalencia, por ejemplo, no siempre se tiene una maniobra. Hay quien puede proponer la maniobra como el método diagnóstico, ¿sí? Yo puedo decir, les voy a medir
presión arterial 3 días seguidos y voy a tomar un punto de corte de mayor o igual a, ¿qué es? 140, 90, ¿sí? O yo puedo tener un criterio diferente y decir reportado por el paciente, ¿sí? Entonces, esas pueden ser maniobras de un estudio que evalúa la prevalencia, la forma en que yo evalúo esa prevalencia. Pero bueno, me hice un paréntesis. En este caso, yo esperaba una prevalencia de 31%, ¿sí? Cuando voy a calcular un tamaño de muestra para una proporción, o sea, para identificar una prevalencia, también voy a tener en consideración la oportunidad de cometer el error tipo 1, el error tipo 2, pero no voy a tener ninguna diferencia ni medida de dispersión. Solo voy a tener mi medida de resumen. En este caso, ¿cuál es el valor de mi medida de resumen? 31%. 31%, porque eso es lo que yo espero, ¿sí? Entonces, fíjense, no siempre vamos a necesitar estas 4 características porque no aplica, ¿sí? Estos son los objetivos más frecuentes. Aquí, por ejemplo, se espera que en sujetos con hipertensión arterial y diabetes, una dieta DASH baja en sodio disminuya la presión arterial sistólica en 14.3 más menos 2 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el objetivo? Identificar la media de la disminución de la presión arterial sistólica, identificar la proporción o prevalencia de hipertensión, identificar la media de la presión arterial en un subgrupo de mexicanos o identificar la media de hipertensión en mexicanos. Fíjense, esa última verde ni siquiera tiene sentido porque voy a calcular una media a hipertensión, o sea, hipertensión suena a que es una variable que es dicotómica, ¿no? Hipertensión sí o no, ¿cómo le saco la media? Digo, probablemente si le piden a un programa estadístico que lo haga, sí les va a sacar la media, pero no tiene sentido, ¿sí? Muy bien, identificar la media de la disminución en pacientes tratados con DASH. O sea, todos están tratados con DASH y yo solo quiero ver la media de esa disminución, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este caso, ya dijimos, son sujetos con hipertensión, con hipertensión, que son tratados con dieta DASH. Ellos sí tienen una maniobra y yo quiero ver, como desenlace, la media de la disminución de la presión arterial sistólica. Y ahí nos dicen que es de 14 más menos 2 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito aquí? Ya dijimos, el 5% que me doy de cometer el error tipo 1, el poder estadístico, y aquí yo no busco una diferencia entre grupos, yo solo busco una medida de resumen. ¿Cuál es esa medida de resumen? La media y la desviación Ok. estándar. Ok, aquí es solo la media, que es 14. Y la desviación estándar corresponde a mi medida de dispersión, que es 2. ¿Sí? Entonces vean cómo dependiendo del objetivo, y si yo tengo un grupo o 2 grupos o solo un grupo o no tengo maniobra, mi objetivo va a ser diferente. Puede ser que yo solo quiera identificar una media, como en este caso, que yo quiera identificar una proporción en un grupo, como en el caso anterior, o que quiera ver diferencia de proporciones, o sea, pensando que mi desenlace es categórico, o diferencia de medias entre 2 grupos. ¿Sí? ¿Sí, Valeria? En estos ejemplos que nos has dado, por ejemplo, la medida de resumen de 14 se sacó como de la literatura o ya es parte Sí. del estudio. Ajá. Usualmente, digo, ustedes cuando calculan el tamaño de muestra para su proyecto,
previamente ya van a tener que haber hecho una búsqueda sistemática para ver si existen estudios previos que respondan totalmente o parcialmente su pregunta de investigación, la pregunta que ustedes plantean, ¿sí? Entonces, si existe un estudio que responda parcialmente tu pregunta, aunque no sea el objetivo principal de esa investigación, tú puedes utilizar esos datos para decir, yo al menos, o espero que esta sea la diferencia entre dos grupos, o que esta sea la media que yo voy a investigar, dependiendo de lo que tú plantees. Sí, por ejemplo, de Idania que dice, mis pacientes descompensados van a tener QR menor, ella debería saber cuál es el QR esperado en esa población de pacientes descompensados y cuál es el QR en la población de pacientes compensados. Y a partir de eso, plantear una hipótesis, es decir, va a haber un punto de diferencia o 0.5 más menos 0.001, ¿sí? Tomamos los estudios previos. ¿Queda claro? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, en estos dos últimos ejemplos, yo solo tenía un grupo. Yo no estaba intentando hacer un contraste antes o después o entre dos grupos. Simplemente tenía un grupo de pacientes con hipertensión y quería ver, perdón, población general y quería ver la prevalencia de hipertensión. O tenía un grupo con hipertensión y quería ver cuál era la media de la presión arterial. ¿Sí? Un grupo y yo quería ver una media o una proporción. ¿Hasta aquí queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Ok, entonces, bueno, primero vamos a ver quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién quedó en tercer lugar, segundo lugar? A ver, ¿quién se lleva el primero? Dey hoy anduvo súper lista. Déjenme, le tomo una captura de pantalla. Ay, no sé si sí la tomé. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está. Ah, déjenme dejarles de compartir esto para pasar al OpenEpi. Les redacté algunos ejercicios para que hagamos ahí ya se ve mi OpenEpi y déjenme dividir la pantalla. Ahí creo que ya se ve mi pantalla dividida, ¿cierto? De un lado OpenEpi y del otro un Word, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, OpenEpi me permite calcular tamaños de muestra con estas características que ya vimos. Mi medida de dispersión, mi medida de resumen y los valores de alfa y de beta. Menú principal del lado izquierdo, si vemos la pantalla de frente, hay un apartado que dice tamaño de muestra, ¿sí? Acá abajo. Y luego nos dice, bueno, pues puedes calcular una proporción, hay para casos y controles como no pareados, cortes o ensayos clínicos aleatorizados y diferencia de medias. Esas son nuestras opciones. Los de casos y controles no los vamos a usar a menos que estemos haciendo un estudio de casos y controles. Y a veces creo que aunque hagan estudios de casos y controles, no utilizan esas fórmulas, ¿sí? Porque usualmente se busca diferencia eh, eh, de proporciones. Entonces, fíjense, la primera es proporción y lo que me permite es calcular una proporción, o sea, una prevalencia. Cuando mi objetivo es calcular la proporción de un solo grupo, yo utilizo esa opción. Luego tengo cohortes o ensayos clínicos,
Y aquí lo que me permite comparar o contrastar es la diferencia de proporciones entre dos grupos, ¿sí? Y luego tengo diferencias de medias. Y aquí lo que me permite es calcular la diferencia entre las medias de dos grupos. Me parece que este apartado no me deja calcular para una media, pero sepan que existe ese objetivo y tendremos que buscar alguna fórmula en algún libro o algunos otros programas si tienen la opción probablemente, ¿sí? Y la verdad es que ChatGPT uno le mete la fórmula que uno quiere con los valores sustituidos y hace los cálculos muy rápido, o sea, en 10 segundos. Entonces, el punto es que sepan que existe ese objetivo, que si lo tienen en sus proyectos tienen que ir a buscar una fórmula para ese objetivo y, eh, y pues ya se busca la forma de calcularlo, pero lo importante es el objetivo, ¿sí? Entonces, fíjense, esta primera hipótesis nos dice, en sujetos con hipertensión arterial primaria se espera encontrar una prevalencia de 50% de diabetes mellitus. ¿Cuál es mi objetivo? Calcular una proporción, diferencia de proporciones, calcular una media o diferencia de medias. Esos son los 4 objetivos que Una vamos a tener. prevalencia. Vale. Ok, entonces identificar una proporción. Y aquí le ponemos entre paréntesis prevalencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas opciones voy a utilizar? La que dice proporción, corte o ensayo clínico o diferencia de medias. Proporción. 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 Una vez que identifico mi objetivo, ya está fácil ver qué voy a usar, ¿no? Fíjense, cuando yo voy a calcular un tamaño de muestra para una proporción, yo tengo dos opciones. Hacer un cálculo para una población finita, y eso sucede, o esa es la opción que utilizo cuando yo estoy limitada por el número de sujetos. Por ejemplo, si yo fuera a calcular el tamaño de muestra para esta prevalencia en un hospital, donde sé que llegan tal vez 3,000 pacientes al año, yo estoy limitada por esos 3,000 sujetos, ¿cierto? Pero si yo fuera a calcular el tamaño de muestra en México, yo no estoy limitada, o sea, yo tengo 120 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar cuál es el límite de mi población, al menos en este programa estadístico. Yo tengo que identificar cuál es el límite. ¿Son esos 120 millones o son 3,000 pacientes? Entonces yo puedo decir, pues son los 3,000 pacientes de mi centro, ¿sí? ¿Y cuál es mi frecuencia anticipada? O sea, la proporción que yo quiero identificar. Cuenta. 50, ¿sí? 50%. A lo demás no le muevo nada porque en este caso para la proporción me da los valores del intervalo de confianza, no de mi error tipo 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, meto los datos, determino cuál es el límite de mi población, mi frecuencia anticipada y le pido que me calcule. Entonces, dependiendo del intervalo de confianza que ya vimos en clases pasadas, su definición, ¿se acuerdan qué era? ¿O qué nos indica ese intervalo de confianza? Es la probabilidad que tiene una media de moverse en un rango dado Ok, por el azar y el de que error. esté en ese rango de valor, ¿cierto? Entonces, usualmente elegimos el 95%, Luis Fernando Zárate y Atecho Porras, el 95% para ese límite, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjate, ¿cuál es el tamaño de muestra para ese intervalo de confianza del 95%? 341. 341, ¿sí? Acá podemos ponerle no aplica o podemos ponerle en vez de eso intervalo de confianza al 100% y no aplica. No aplicó para nosotros.
¿sí? Muy bien. Déjenme, conectarme para quedarse. Déjenme buscar otro ejemplo. A ver, aquí. Fíjense, la opción 3 dice, en sujetos con hipertensión arterial, mismo estado basal, tenemos dieta DASH versus control. ¿Habrá una diferencia entre la presión arterial, o sea, 126 más menos 5, del grupo tratado con DASH respecto al grupo control, 129 más menos 6? Aquí, ¿cuál es mi objetivo? Buscar diferencia de medias, de proporciones, describir un grupo, o describir una media en un grupo, o describir una proporción. Diferencia de medias. Diferencia de medias, ¿sí? Y luego, ¿cuál va a ser esa diferencia de medias? ¿Qué voy a contrastar? La presión arterial. Presión arterial. Y son estos valores, ¿cierto? 126, yo lo voy a contrastar versus 129. También puedo calcular la diferencia entre 126 y 129. ¿Esa de cuánto es? 3. Diferencia de 3 milímetros de mercurio, ¿cierto? Mi valor de alfa usualmente ¿de cuánto dijimos que es? El 5%. 5%. Y mi poder estadístico 80. de 80%. Entonces, fíjense, aquí en mis opciones de tamaño de muestra, ¿qué hago? Proporción, cortes o diferencia de medias. Diferencia de Diferencia de medias. medias. Diferencia de medias porque es mi objetivo, ¿sí? Fíjense cómo acá está el intervalo de confianza al 95%, el poder estadístico al 80%, y aquí yo tengo varias opciones. Una es poner mi diferencia de 3 y calculo y me sale 0. O poner mis medias, 126.22 más menos 5.17 o 129.22 más menos 6.21. Y me salen 57 sujetos por grupo, ¿sí? Está fácil, ¿no? Sí. Sí. Ok. Lo más importante es que ustedes puedan identificar el objetivo. O sea, puedo ser repetitiva, pero a veces es lo más difícil. A ver, aquí, ¿qué otra? Para hacer uno de cada uno y que no, fíjense, aquí se espera encontrar una media y una media. De este solo vamos a sacar el objetivo. Fíjense, de la opción 30. En la población general se espera encontrar una media de presión arterial sistólica de 130 más menos 5 y una media de presión arterial diastólica de 82 más menos 3. ¿Cuál es mi objetivo de estos 4 que vimos? Mostrar diferencia de medias, diferencia de proporciones, describir Proporción. una media. ¿Prevalencia o proporción? ¿Proporción? Fíjate, en la población general se espera encontrar una media de 130 más menos 5 de presión arterial sistólica. Y Diferencia de una medias, media, ¿no sería? diferencia de medias. Es que Prevalencia. sería una descripción del medias, ¿no? Ajá, se las puse para confundirles. Les puse 2 medias, pero una es de una variable que es presión arterial sistólica y la otra media es de otra variable que es presión arterial diastólica. Pero lo que busco es describir una media, ¿sí? Describir la media de presión arterial sistólica y si quieres puedo tener otro objetivo que sería describir la media de presión arterial
diastólica. ¿Sí? Entonces, fíjense, hoy vimos 4 opciones de objetivo, que básicamente son mostrar diferencia de medias o de proporciones, dependiendo si mi desenlace es cuantitativo o cualitativo, o describir una proporción o describir una media. Si se fijan, esos tamaños de muestra coinciden con los análisis estadísticos que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, si yo voy a describir una media, yo tengo que saber que antes de decidir que voy a describir mi variable con una media. Para describir esa variable, ¿qué tengo que hacer previamente? Y lo han hecho todas estas clases. A ver si es de distribución normal. Saber si es de distribución normal, ¿sí? Usualmente el saber que mi distribución es normal, o sea, que la distribución es normal para esa variable, con estos métodos que ya hemos visto con el doctor Rivas, a eso se le llama métodos mentales, a menos que usen la prueba de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov, que son pruebas, digamos, como formales. Entonces, si yo utilizo esta distribución de las frecuencias y veo los límites o mis límites infinitos que vimos que son los valores mínimos o máximos, a eso se le llama métodos mentales para identificar la distribución. Y cuando yo muestro esa distribución o esa variable, la describo con una media o con una mediana, estoy haciendo algo que se llama análisis univariado, ¿sí? Estoy analizando una sola variable. Ahora, cuando yo contrasto una variable respecto a otra, ya sea en forma de correlación o en forma de diferencia, que es lo que hemos estado haciendo ahorita con las pruebas TED-Student o Woodman-Whitney o Chi cuadrada, mostrar esa diferencia entre dos grupos es trabajar con dos variables, ¿sí? Y el trabajar con dos variables significa hacer un análisis bivariado, sobre todo si estoy viendo estas relaciones entre las variables, ¿sí? Que pueden ser dependientes o no dependientes. Entonces, para estas relaciones dependientes que voy a buscar, o que voy a usar sobre todo en estudios que son de causalidad, yo tengo que hacer estos cálculos de tamaño de muestra, ¿sí? Y para mis análisis univariados, si yo solo quiero describir una media o una proporción, pues también tengo que hacer estos cálculos. Entonces, fíjense, ya hicimos cálculo para una proporción, para diferencia de medias, nos falta para proporciones, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio de este ejercicio 29. Dice, en sujetos con obesidad se espera una incidencia de comorbilidades del 50% en un tiempo de seguimiento de 20 años. Ahí, ¿cuál es el objetivo? Describir la proporción. Describir la proporción, ¿sí? Describir una proporción. Bueno, perfecto. La 28. En sujetos con menor apego a una dieta mediterránea, la frecuencia de obesidad será mayor, o sea, de 28.4% respecto a sujetos con mayor apego, del 20.7%. Ahí, ¿cuál es mi objetivo? Diferencia de Diferencias. proporciones. Diferencia de proporciones, ¿sí? Ahora vamos a hacer ese cálculo de tamaño de muestra. ¿Cuál es esa diferencia que yo espero? Yo tengo 28.4% versus 20.7%. Ya dijimos que mi oportunidad de cometer error tipo 1 es de 5% y mi oportunidad de cometer el error tipo 2 de 20%, que equivale a un poder del 80%. Entonces, ¿a dónde voy? A calcular una proporción, a un estudio de cohorte o a una que me permita calcular diferencia de medias. Corte. Cohorte, ¿sí? Muy bien. Y aquí en cohorte o ensayo clínico, fíjense cómo arriba está todo lo que es automático, el error de alfa, el error de beta, ¿sí? Y en la parte de abajo nosotros podemos decidir poner
Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre este 28.4 y el 20.7? 7.7. 7.7. 7.7%. Yo tengo dos opciones. Una es colocar en la parte de abajo hasta la última fila, dice riesgo o prevalencia de diferencia. Yo puedo poner ese 7.7 y me calcula un tamaño de muestra, ¿sí? Y aquí todas estas personas, o digamos son los nombres de las fórmulas que yo puedo utilizar. Y yo podría decir, para una diferencia de 7.7%, yo necesito 239 sujetos por grupo, ¿sí? Pero tengo otra opción y también es ahí mismo en cohorte. Yo le puedo decir cuál es el porcentaje de sujetos no expuestos con el desenlace. En este caso, 28 o 20 es el porcentaje de sujetos con el desenlace en los no expuestos. 28 En esta hipótesis, ¿cuáles son los no expuestos? pues de Los menor que apego. tienen ¿qué? Menor o mayor apego. Menor. Menor. ¿Y cuál es la frecuencia de obesidad en ese subgrupo? 28.4. 28.4, perfecto. Y en la parte de abajo yo le puedo decir aquí al OpenEpi el porcentaje de expuestos con el desenlace. ¿Cuál es ese porcentaje de expuestos con el desenlace? 20.7. 20.7. 20.7. Y le doy calcular, ¿sí? Y necesito, en este caso, con la misma fórmula, 522 sujetos por grupo. Este segundo cálculo es más preciso porque yo le estoy diciendo cuál es la diferencia o cuál es el valor que yo espero en los sujetos expuestos y en los no expuestos. Si vemos, por ejemplo, en el otro ejemplo, donde mi diferencia era de 7.7, fíjense cómo en la parte de aquí de la explicación de qué valores se usan, me dice porcentaje de no expuestos con el desenlace, 5%, ¿sí? Y porcentaje de expuestos con el desenlace. Ya no son 28 versus 20%, son 5 versus 13%, ¿sí? Entonces, es más preciso mi segundo cálculo de tamaño de muestra. Que luego sepan que se hacen muchas trampas en el cálculo de tamaño de muestra, sobre todo para lograr algunos, o sea, para que coincida el tamaño de muestra con los sujetos que tengo disponibles. Hay casos en los que yo no puedo reclutar, en los que estoy haciendo un análisis secundario de datos de una base que ya está hecha. No sé si a ustedes les va a pasar algo similar con sus proyectos, pero en ese caso, donde no se calcula un tamaño de muestra, se calcula poder estadístico. Pero eso lo hacemos en la próxima clase, porque ahorita ya no nos dio tiempo, ¿sí? Y yo creo que podemos usar los resultados de sus tablitas de las tareas pasadas para hacer estos cálculos de poder, ¿sí? Pero les voy a mandar de tarea esta, se me olvidó. Estos ejercicios, digo, ya no van a ser 30, ya van a ser menos, pero elijan 10, ¿sí? Y no les cambien el número de la hipótesis para yo revisarlos y hagan 10, ¿sí? Y me los mandan el lunes, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ahorita se los mando al WhatsApp y nos vemos lunes. ¿Tienen dudas o algo? ¿Comentarios? ¿No? Todo bien, gracias. Muy bien, entonces ahorita les mando el Word, eligen 10, las que ustedes quieran, y lo llenan así como lo hicimos ahorita, ¿sí? Entonces nos vemos. Cualquier duda me escriben. Gracias. Gracias. Sí, muy bien, Gracias. bye. Gracias. Hasta luego.